¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, buenos días o noches, dependiendo a qué hora vean el programa. Gracias por estar otra vez conmigo en esta penúltima clase del libro de los Hechos. ¿Qué les parece? Ya la próxima video que reciban, pues será la última clase del libro de los Hechos. Ha sido un tiempo largo, pero muy provechoso, espero yo. Hoy nos toca trabajar sobre los capítulos 27.1 hasta el 28.15. Por decir así, un capítulo y medio de esta lectura que hemos estado haciendo. Así como la lectura anterior que hicimos en los 25 y 26 era tan emocionante, este va a ser todavía más como de Hollywood, ¿verdad? Porque parece una película de naufragio y otra cantidad de cosas. Pero termina prácticamente diciendo, por fin llegamos a Roma. Había sido el anhelo de Pablo por mucho tiempo llegar a Roma, ahora estaba llegando a Roma. Pero bueno, vamos a estudiar la lección poco a poco y que el Señor nos ayude en todo. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar otra vez aquí. Gracias por cada hermano y hermana que están viendo este video y pedimos tu bendición sobre ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu verdad en todo lo que estamos haciendo. Padre, bendice este tiempo y guíanos, Señor, a toda verdad. Tu palabra es la verdad. Y mientras nos mantenemos en ella, estamos seguros que podemos caminar contigo. Gracias por este rato. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, voy a estar leyendo 27.1 hasta el 28.15 y así dice la palabra del Señor. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Andramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente, hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y el noreste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado en la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo y amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar con los bancos de arena de Sirte.
echaron un ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de ellos, de todos, y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y estas pérdidas. Ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habiendo pasado 14 noches a la deriva del mar en el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuésemos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas sobre la proa. Pero Pablo le advirtió al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos un total de 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocían la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y lo dejaron caer al mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al entrar al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a la tierra. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de amabilidades, de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaba echando en el fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño.
La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y el segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Y luego el 16 dice, como llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular y un soldado que lo custodiara, aunque no está en la lección de hoy el 16, pero está bien. Como le dije, estamos llegando ya al final de este hermosísimo libro de los Hechos y vemos esa parte final y luego vamos a terminar el capítulo 28, por supuesto, en la siguiente clase. Y esto es el viaje, ¿verdad? Y clama diciendo ya al final, por fin llegamos a Roma. Los 2 últimos capítulos hemos visto cómo pasa todas estas cosas de ese viaje de Pablo a Roma, esa ciudad poderosísima en aquel tiempo. Pablo prácticamente quería visitarla por los últimos 27 años desde su conversión, no había estado en Roma, y Roma para él era la puerta a España y otras regiones donde él quería también seguir evangelizando. 3 años antes había escrito ya la carta precisamente a esa iglesia de Roma, la cual no conocía, y que algunos le llaman el testamento de fe, que es la carta de Pablo a los romanos. Cristo se le había anunciado ya desde el 23:11 que iba a Roma, que lo iba a llevar hasta allá para dar testimonio, pero está llegando como un prisionero. Y así pasa, ¿verdad? Quizás no era el plan de Pablo llegar de esa manera, amarrado por cadenas. Y en el capítulo anterior parece prácticamente toda una novela de lo que va sucediendo las cosas, pero es un relato muy exacto, no solamente con los tiempos, sino con los lugares. Y Pablo y Lucas se encargan precisamente de ser tan exacto en ese viaje y en esa narración que le está haciendo tan clara para nosotros. El viaje en todos los versículos 27, 1 al 12, Lucas usa nosotros para escribir en primera persona, y por eso hace relatos tan detallados. Se cree que Lucas estaba directamente con ellos. Sucede esta gran tormenta, un viento favorable que aparentemente les ayudaba y después se les cambia. Lanzan eso que llaman el ancla flotante, que es como un ancla estilo paracaídas, pero que va en el agua y los va deteniendo, especialmente cuando el barco baja en las olas fuertes. Eso, como con el agua que trae arrastrada, como que lo detiene un poco, ¿verdad? Pero todo eso sucede dentro de ese gran viaje con esa gran tormenta. 14 noches, imagínate, 14 noches pasaron en esa tormenta tan fuerte. No comían, no bebían y estaban prácticamente asustados por su vida. Llegan, después de ese naufragio, de encallar en ese lugar y el barco romperse, llegan a esa isla de Malta, y los narra los primeros versículos del capítulo 28, sucede lo de la serpiente. Interesante que primero piense que es un asesino Pablo por lo que le está pasando, y luego al ver que no sucede, que no se muere, lo cree en un Dios, ¿verdad? Pero Pablo ora ahí también por la sanidad, tanto del padre de Publio como de otros muchos enfermos. Y por fin llegan a Roma. Y la importancia de este viaje era precisamente eso. Lucas andaba con él, relató con mucho detalle, y era el anhelo de Pablo porque sabía que era una puerta para otros continentes, especialmente la parte ibérica de España,
para predicar el Evangelio. Pero aquí vemos, a través de este relato, hermanos, para hacerlo corto, ya que es un viaje de bastante percance, ¿verdad? Básicamente nos enfocaremos en ver la soberanía de Dios y cómo Él actúa. Recuerden esta palabra, la soberanía de Dios y cómo Él actúa. Dios obra misteriosamente a través aún de las desgracias, como en este caso el naufragio. Vivimos en un mundo caído, en un mundo con problemas. Pero recuerden una cosa, hermanos, no dependemos del mundo. Nuestra dependencia es de Dios y Dios es soberano. ¿Y qué significa que es soberano? Que hace lo que Él quiere. Nada pasa, a menos que esté dentro del plan y la obra bendita de Dios. La obra de Dios, Él la realiza y todo va a obrar como resultado para el bien de las personas. Así lo narra ahí en Romanos 8:28 y lo hemos leído en otras ocasiones. Vimos a veces actuar a Dios a pesar de la pecaminosidad de la gente, a pesar de la situación humana, Dios actuaba. Pero ahora vemos también a Dios actuando a pesar de las calamidades naturales. Aquí estaba actuando en medio de esa tormenta y estaba dándole a Pablo la oportunidad no solamente de dar testimonio, sino de influir en la vida de estas personas que estaban a su alrededor en ese barco. Se le confirma a Pablo y le da el valor y la confianza para actuar y trabajar en esa situación tan difícil. Pablo actúa con calma, mientras que otros estaban atemorizados. Como alguien dijo hace poco, ¿verdad? El mundo está complicado, sí es cierto, pero no se preocupen, yo leí el final del libro y todo sale bien. Nosotros ganamos, decía este predicador que yo lo cité hace poco también. Yo leí el final del libro, no se preocupen, Dios gana, Dios no va a ser derrotado. Pablo estaba convencido de eso y por eso podía guardar esa calma tan profunda en medio de esa situación tan difícil. ¿Por qué? Porque Dios estaba atento a lo que estaba pasando y Pablo lo sabía y ya Dios se lo había confirmado. Podía actuar como preso, estaba preso, pero tomó una posición de liderazgo. Se enfrenta a una situación difícil. No está en un grupo de cristianos, quizás uno o dos de ellos, Lucas estaba con él. Pero su carácter lo hizo estar a la altura de las circunstancias que se requerían. Y a través de su actuar ganó la influencia con otros. Pablo era un agente de cambio en una situación sumamente de dificultad y de gran peligro. Pero Pablo no se dejó guiar por el peligro ni por la dificultad, dependía de la soberanía de Dios, de lo que Dios le había dicho, y eso le ayudaba a actuar con el carácter suficiente para dirigir esa soberanía de Dios. Dios puede calmar cualquier tormenta. Y sí es cierto, pero Pablo no oró por eso. Pero eso, que Dios pueda calmar la tormenta, no nos inmuniza a los cristianos para vivir sin problemas. Esta mañana el pastor predicaba un poquito sobre ese tema en la iglesia, por cierto. No inmuniza a los cristianos contra los problemas que puedan ocurrir. Si ustedes quieren tener una lectura conmigo, vayan a 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 7 al 10. Qué hermosa lectura, ¿verdad? Pablo tenía ese problema y oraba por otros y se sanaban, pero él no se autosanaba. Y es interesante ver eso, porque Dios puede respondernos calmando la tempestad o dándonos la entereza para pasar por ella y darle la gloria a Dios. Por eso la soberanía de Dios actúa. Dios obra de 2 maneras, o hace el milagro o nos da la gracia para soportar lo que estamos pasando, perseverarnos en medio de los problemas. Ustedes quieren
repetir esa lectura, 2 Corintios 12, 7 al 10. No podemos concluir de ninguna manera simplista que los problemas son castigos de Dios siempre. Ay, tienes tal problema, Dios te está castigando. Cuidado. Recuerden Romanos 8, 28, lo hemos leído. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice que no dice que las cosas son buenas, pero dice que aún las cosas ayudan a bien a los que de parte de Dios son amados. Nuestra base, hermanos, es la promesa de Dios y su palabra. La promesa de Dios es lo que nos da la base, no nuestras circunstancias, no mi temor. Y Él nos da la fuerza para afrontar esos desafíos. Hay una lectura que me gustaría hacer de aquí, del libro mismo que siempre he dicho que uso para estas clases. Es un poema escrito por John Gilaf Winter al principio, desde el principio del siglo pasado, ¿verdad? Dice, en este laberinto enloquecedor, cuando en inundación y tormenta mi espíritu se aferra a lo firme, sé que Dios es bueno. Y luego dice, y si mi carne y mi corazón son débiles, para soportar el dolor nuevo, la caña cascada no quebrará, antes la fortalecerá y sustentará. Recuerden, Dios puede obrar, quitando la tormenta, quitando la enfermedad, quitando los problemas, o dándonos la capacidad para soportarlo y caminar en Él. Eso es su soberanía. Dios no debe nada para actuar como nosotros queramos. Por supuesto, siempre le decimos, Dios, quítame este problema. Pero recuerden, Dios puede estar usando ese problema para edificarte, para mostrarte. No sabemos. Mira, por lo menos a mí no me pregunten cuándo lo hace Dios, porque Él es soberano y Él es grande. Pablo lo experimenta en su propia vida, ¿verdad? Allí en esos capítulos que vamos a leer. Y Pablo, esa es un agente de esperanza. Pablo, a pesar de que está metido en el mismo barco con esas 200 y tantas personas, se ve que es un barco grande, por cierto, está pasando lo mismo, pero asume un papel de liderazgo, de dirección en esas circunstancias tan difíciles. Sabía y creía en la soberanía de Dios, sabía que Dios no se equivoca, ni los olvida, y esa soberanía era la base por la que él actuaba. Ya Dios me dijo lo que iba a pasar. Si se quedan conmigo, si están aquí, Dios va a cuidar de todos ustedes, le dijo a ese grupo, ¿verdad? Y recordemos otros pasajes en Josué, en Moisés, los mismos amigos de Daniel, como estaban frente a Nabucodonosor y la imagen y el horno ardiente de fuego, ¿verdad? Que ellos dijeron, Dios puede salvarnos el horno de fuego. Pero si no nos salva, de todas maneras no vamos a obedecer la orden de adorar a esa imagen. Porque ese es el punto. No creamos que Dios siempre actúa quitando el problema, la enfermedad o la tempestad. No, Señor. Dios es soberano para hacer lo que Él quiere. Una vez les animé a leer el Salmo 73 y lo vuelvo a hacer ahora. Está el salmista viendo a los impíos cómo prosperan, pero precisamente en ese Salmo 73, versículo 15, él dice, y podía yo hablar de ellos y traicionar a un mi linaje. Pero en el 17 dice, Salmo 73, 17, hasta que entré en tu santuario. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Salmo 73, 17. Él viene diciendo toda esa información y cómo ve a los impíos prosperar, cómo ve todas estas cosas, y le sorprende, le llama interesante, hasta el verso 17, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el resultado, cuál será el destino de los malvados. Ver lo que Dios ve es la clave, o ver cómo Dios lo ve. Los malvados sí pueden crecer y es lo que empieza diciendo en el Salmo 73 del 1 al 16 más o menos. Y dice, hasta que yo llegué y entré en el santuario. Ahí, con la perspectiva de Dios, es donde podemos poner la alineación correcta de nuestros sentimientos y lo que está pasando y aferrarnos a ellos. Se dirigió al santuario y descubrió que Dios es firme, que Dios tiene la respuesta. Allí vuelve a ver todo otra vez y toma esa visión de Dios. Así es como Dios ve las cosas. Dios no ve las cosas como yo las veo, como el mundo quiere que yo las vea.
Hoy en día quizás hay mucha gente hablando de la situación del mundo, el crecimiento del globalismo, de la política de género y tantas otras cosas que están pasando a tu alrededor, guerras, hambre, escasez, dificultades económicas, enfermedades, pare usted de contar. Y podemos llenarnos de miedo. Así como Pablo tenía ese mundo que le rodeaba una tormenta de 14 días, la gente no comía, la gente no salía de un asombro. Prácticamente estaba todo perdido, como lo dice la narración que leímos. Pero este salmista entró al santuario. Cuando vemos y entramos ante la presencia de Dios, nos damos cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios está en control, que Dios no nos va a dejar caer. Debemos de ver las cosas como Dios las ve. Pablo lo ve y lo hizo 2 veces. Le dice, cobren ánimo. ¿De dónde voy a cobrar ánimo con esta situación que estoy viviendo? No de nosotros, no de la situación. Cobren ánimo de Dios. Coman. Sean fuertes. Él sabe que si no comen van a estar muy débiles para el desembarque. Tenían que nadar hasta la orilla. Coman para que tengan la fuerza para soportar lo que viene, ¿verdad? Hay un anuncio del mundo. Recuerden, Dios es el dueño del mundo. El mundo anda mal, sí es cierto, pero Dios está en control, sin importar la tormenta. La sabiduría humana no puede decir cualquier cosa. Pablo mismo usó la sabiduría humana. Pablo conocía el mundo. Por eso les advirtió el peligro. No salgamos porque esto va a ser un problema para todos nosotros. Pablo sabía de lo que hablaba. Era un hombre muy viajado, muy navegado. Les advirtió el peligro. Pablo no dice, Dios me dijo que no salgan. No, él no dice eso. Dice, yo me doy cuenta que no podemos salir. Pero esta gente siguió otros consejos y salieron, ¿verdad? Y yo lo sé. Y lo dice en el 27, 30 en adelante, ¿verdad? Y otros querían abandonar el barco. Y Pablo entendió. Y le advirtió al centurión, le advirtió todo. Esta gente no quiere tirar ningún ancla. Esta gente lo que quiere es escaparse de ellos. El hombre de Dios puede ver las cosas como Dios las ve. Y lo vimos repetidas ocasiones en un hombre como José, como Moisés, como Mardoqueo, como David, como Nehemías. Ellos entendieron el mundo y dieron respuesta a lo que estaba pasando. El testimonio es claro y es apropiado. No hizo una campaña evangelística quizás y muchos se convirtieron, pero sí habló de Dios, dio su testimonio. Estos actos hablaron ante esta gente de la fe que Pablo tenía. Otra cosa importantísima de ver de Pablo en todo este proceso es su vida de servicio. Miren, venía de donde venía, estaba preso, había sucedido todo lo que pasó en el barco. Al llegar a la isla, se puso a hacer una obra de siervo, se puso a recoger madera para el fuego. Cualquiera diría que lo hagan los soldados, ¿verdad? O que lo haga otro. Yo soy aquí el líder, yo lo dirigía todo esto. ¿Por qué voy a poner yo eso? En la iglesia, en la casa, en la sociedad, el líder, más que ordenar, debe ser alguien que pueda servir. En el ministerio cristiano, donde trabajemos, donde sea, debemos de ser siervos. Por eso en Filipenses 2, 5 al 8 lo dice, hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo como Dios no se aferró, sino que llegó al servir y de servir a lo más bajo. Pablo es un siervo y aquí lo vemos actuar de esta manera y en muchos otros pasajes. Se va a recoger ramas. Como alguien dijo en una ocasión, solo los hombres pequeños rechazan las tareas pequeñas. Quizás esta es una de las últimas enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Pablo también sanó a este hombre, al papá de Julio, que estaba enfermo, y después sanó a otros, como dice aquí, ¿verdad? Pablo no dejó de ser un influenciador donde estaba parado, por su conocimiento de la situación, por su conocimiento de Dios y por lo que Dios le había revelado. Animó a otros constantemente, ahí en el 28, coman, el viaje va a ser largo, van a pasar cosas, tomen ánimo. Otra vez los animó, los capacitó y todos se dieron cuenta de que era cierto. Le obedecieron y tuvieron la fuerza para hacer lo que estaba pasando. Recuerden una cosa, hermano, algo muy importante. En el ministerio del Señor no hay llaneros solitarios.
No hay. Hasta el llanero tuvo a un toro que le ayudaba, ¿verdad? Hasta el zorro tenía a su Bernardo, que era mudo pero se oía. Todos necesitamos unos a otros. Necesitamos rodearnos de hombres que quieren hacer la obra de Dios con un corazón de siervo, de servicio, de entrega. Recuerden lo que les dije, solo los hombres pequeños rechazan las tareas pequeñas. Hacer en lo pequeño, Dios con ese testimonio te puede poner sobre mucho. Pablo lo demuestra aquí en muchas maneras y salva a este grupo y luego llega a Roma y veremos la conclusión en Roma, aunque no la narra bien completa el último capítulo, por supuesto, pero veremos esta conclusión. La próxima semana estudiaremos ya por último 28, 16 al 31 y veremos este gran final de Pablo en Roma ofreciendo su testimonio ante toda esta multitud, predicando y convirtiendo y haciendo llegar el Evangelio de Cristo hasta estos lugares tan importantes, como él quería hacerlo y como Dios lo había prometido. Pablo es un hombre excepcional que Dios usó de una manera excepcional en ese tiempo excepcional. Pero Dios tiene para nosotros una misión. No tiene que ser como la de Pablo, de estar encadenado en un barco hundiéndose o frente al emperador romano. Pero Dios tiene una misión, donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú te mueves, en tu iglesia, en tu lugar de trabajo, en tu escuela. Dios tiene una misión para ti. Debemos ponerlo en las manos de Dios como buenos siervos y obedecer y seguir sus mandatos. La gente va a apreciar eso cuando demos respuesta no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel administrativo y todas estas cosas. Dios nos dé la gracia, hermanos, de ver esto aquí en este pasaje y poder crecer abundantemente en él. Estamos terminando esta clase. La próxima semana comenzaremos con la última clase del libro de los Hechos y espero que Dios nos ayude. Y después hay otros libros, por cierto, hay unos retos para seguir estudiando. No vamos a quedar con el libro de los Hechos. Vamos a seguir trabajando profundamente en otros libros de la Biblia. Ya estamos consiguiendo el material necesario para seguir estudiando su palabra. Como dije al principio de este estudio, hace bastantes semanas atrás, no hay apuro. Si Dios nos consigue estudiando Corintios o Gálatas o las cartas o los evangelios, pues Él no se va a poner bravo por eso. Y nosotros aprendiendo cada día más del Señor. Aprovechen esto, compártanlo con otros, úsenlo de la manera que Dios los quiera y que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Padre, qué bueno que podemos llegar a este casi final del libro de los Hechos. Guíanos hasta el final y tú, Señor, demuéstranos cómo, confiando en la soberanía tuya, haciendo tú la obra, tú vas a hacer que tu reino se edifique y crezca. Bendice a cada hermano y hermana que ve este video, guárdala en todo lo que hace, prospera su vida. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.